Estamos con Ernesto Miccia, profesor de Sociología y de Metodología de la Investigación Social en las universidades de Buenos Aires y del Litoral. Y ahora vamos a hablar de un tema específico de la sociología que tiene que ver con los outsiders. Y después lo vamos a ir bajando, esa cuestión, la vamos a ir bajando a lo que ocurrió con los redonditos de ricota en general y en el último recital en particular del Indio. Bien, empezá planteando el problema. ¿Qué es esta cuestión de los outsiders? Los outsiders, bueno. En la sociología, si vos hablas de los outsiders, vas a remitirte directamente a la obra de un personaje muy interesante que se llama Howard Becker, sociólogo norteamericano, ¿sí?, que publicó este libro, Los Outsiders, digamos, hacia una sociología de la desviación en el año 1964, si mal no recuerdo, ¿sí? Ese libro... En la época del Flower Power en Estados Unidos. Efectivamente. Ese libro tuvo una primera traducción en Argentina. Perdón, para un ignorante como yo, ¿qué es el Flower Power? ¿Qué es en la época movimiento hippie? Claro, el poder de las flores. El movimiento hippie tenía un tema que se llamaba San Francisco de Scott McKenzie, que dice: si tú vas para San Francisco, lleva una flor como prendida en la camisa, una cosa por el estilo. Decir, estoy hablando de recuerdos de hace 50 años, no pretendan que yo sea muy preciso en eso si no lo estudié. El Flower Power es el apogeo del movimiento hippie, que hay que hacer la aclaración para la audiencia. No es gente que no se quería bañar, porque de ese modo lo motejaba el poder que lo quería estigmatizar. El movimiento hippie se opuso con armas y bagajes contra la guerra de Vietnam y fue el gestor de una marcha muy importante en la cual 1 millón de personas cantaron Blowing in the Wind, el tema del reciente premio Nobel de Literatura Bob Dylan, cuando marchaban a Washington contra la guerra de Vietnam. Entonces estábamos hablando de Howard Becker. Dale. Entonces te decía que los outsiders, ¿sí?, lo publican en 1964, y aquí en Argentina tiene, relativamente rápidamente, una traducción que se llamó Los Extraños. La publicó Tiempo Contemporáneo. Ese libro se agotó, ¿sí?, estuvo largos años agotados hasta que Siglo XXI, junto con la mayor parte de su obra, la reeditó, si no mal no recuerdo, en el 2008. Mirá el tiempo que te estoy hablando entre una edición y otra. Tiempo Contemporáneo, como recordarás, Raúl, tiene unos títulos de sociología, ciencias sociales y psicoanálisis en la década del 70 impresionantes. Yo era joven, no me puedo acordar mucho de aquellos 40 y pico de años atrás. En Outside, pero somos fanáticos de los libros, o soy mayor. No sé, yo amo mucho los libros, así que en ese sentido no voy a competir. Ibas a Parque Rivadavia y encontrabas libros de Tiempo Contemporáneo y decías, este es un buen libro, digamos, ¿no? Lo llevabas a tu casa, pagabas una fortuna, o uno regateaba el precio y pagaba lo que podía. Bueno, en ese libro, Los Extraños, Howard Becker presenta dos conceptos muy lindos, ¿sí?, pero primero presenta una reflexión sumamente interesante. Primero dice, ¿qué son los extraños? Él se pelea mucho con la sociología de Parsons, ¿sí? ¿Qué decía la sociología funcionalista? Bueno, finalmente, en una sociedad hay, digamos, gente que se desvía, ¿sí?, y esto tiene que ver con un mal funcionamiento de la sociedad, o con la sociedad no pudo prever mecanismos de cooptación de la protesta, en fin, cosas muy dramáticas. Te hago una pregunta muy básica, porque yo soy muy ignorante. Es que es economista, perdonáselo, no, tiene esa Becker polemiza contra esta forma de entender la sociología. Entonces dice, ¿qué es un outsider? Un outsider no hace referencia a un atributo psicológico tuyo, ¿sí? Un outsider no es un tipo que tiene tales o cuales características personológicas. Ser un outsider es, sobre todo, pasar por la experiencia de ser percibido por los demás y por uno mismo como un extraño. Sin la percepción,
¿sí?, de que somos el extraño, no somos extraños. De manera que, si nos percibimos como extraños, es porque compramos un libreto social que nos hace percibir como extraños. Y dice, igual el fenómeno, además de esta aclaración para el fenómeno, tenemos que hacer más aclaraciones, ¿sí? Porque la gente dice que quiere, si este hombre es un extraño, queremos estudiar a este extraño o a esta extraña, ¿sí? Y dice, no exento de ironía, en realidad la sociología ganaría en inteligencia si en vez de ponerse a estudiar a la gente desviada, se pone a estudiar a toda la gente que tiene fantasías desviadas, pero que en la vida real es normal. Es decir, a todos aquellos que no ponemos en práctica un montón de fantasías que tenemos permanentemente y que se salen de la norma. Entonces, en un contraste muy impresionante con el funcionalismo, la sociología de Howard Becker es una sociología del control social, pero en un sentido muy distinto a lo que planteaban las sociologías Control anteriores. social mucho más sofisticado. Sí, la visión de Howard Becker es mucho más fina, mucho más inteligente, ¿sí? Fíjate vos cómo te operan, cómo te controlan la cabeza, ¿sí? No solamente que te hacen pensar que el otro, por ser desviado, es malo, sino que te impiden de llevar a cabo un montón de cosas que vos pensás, ¿sí? Entonces, dijimos que ser un desviado, ¿sí?, ser un outsider, no hace referencia a que Raúl, a que Ernesto o a quien sea tenga tales o cuales características. Habla de que la gente aplica sobre Raúl y sobre Ernesto, y que Ernesto y Raúl se aplican sobre sí mismos conceptos de la sociedad, libretos, guiones sociales que los hacen ver como desviados. La siguiente pregunta, ¿quién inventa ese libreto? ¿Cómo se inventan esos libretos? Eso nos lleva directamente a un concepto central en Howard Becker, que es el de emprendedor moral. Pero antes, la pregunta tuya. No, yo relaciono lo que vos decís con un lumpen, lo que es un lumpen proletariado o una clase social. Yo veo que cuando un chico chiquito, morochito, descalzo en invierno te pide comida y vos lo mirás hasta con tristeza y le das algo, unos pesos, te pide plata en Florida o en el macrocentro, él percibe esa mirada tuya de compasión, de lástima, y él también interactúa con esa mirada y a veces te pone una sonrisa tipo, bueno, como que lo que vos, por lo que yo traduciendo a mi cotidianidad, lo que vos decís, el outsider también, no sé si se siente culpable o la condición de aplicar outsider a una persona, el outsider cuando se percibe outsider se siente culpable o se siente que está fallando en algo. Muy bien, gran pregunta. Eso tiene un lugar, digamos, dentro de la sociología de Howard Becker. O si te ayuda a la religión para hacer, vamos más amplio. Dejemos que actúe ya que el destripador y vamos por partes. Dale. Veramente. Se me ocurrió otro ejemplo recién por eso. Bueno, ok. Dijimos que no existe la persona, ¿sí?, desviada. Existe, ¿sí?, la experiencia de la desviación, la experiencia de ser desviado, la experiencia de verte como un desviado, ¿sí? La pregunta entonces es, ¿quién nos escribe? ¿Desde dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo se escribe ese libreto que nos hace ver como desviados? Por eso no hago lo que yo tengo ganas por ahí y que me hace verte como un raro a vos o como me han visto a mí tantas veces. Eso nos lleva en Howard Becker a la noción de el emprendedor moral, o que a veces se traduce como el empresario moral. Por ejemplo, en el libro que damos en la cátedra, Raúl, él nos cuenta cómo en Estados Unidos, de la noche a la mañana, ¿sí?, 7 estados tenían penalizado el consumo de marihuana sobre finales de los años 30, y sin embargo, en menos de lo que canta un gallo, como diríamos en Argentina, la ley que penaliza la marihuana se convierte en ley federal.
¿Qué pasó en el medio? Podemos decir, con los conceptos que trajimos, varias cosas. Primero podemos decir que en menos de lo que canta un gallo, la ley convierte en outsiders a un montón de gente que antes no era outsider. ¿Qué es entonces lo que hubo en el medio? Una movida moral, o una, concepto de Howard Becker increíble, cruzada moral. ¿Quién lleva adelante la cruzada moral? El emprendedor moral, ¿sí? El emprendedor moral puede ser un líder moral, una persona, o puede ser una asociación civil, o puede ser un grupo de influencia, o puede ser un partido político, o puede ser un presidente, o puede ser quién sabe qué. Lo cierto es que se trata de entidades sociológicas con poder simbólico que introducen en la constitución moral de la sociedad un nuevo capítulo, ¿sí? El emprendedor moral, ¿qué hace? ¿Sí? Dice, acá tenemos un nuevo capítulo moral de la sociedad. Por lo tanto, si hay algo nuevo moral, hay gente que va a hacer las cosas bien y gente que va a hacer las cosas mal. De manera que se va modificando el elenco de los aprobables y los reprobables socialmente. Lo que nos pide Becker en esto es ver siempre el proceso, ver siempre la construcción. Nada va desviado de suyo, ni nada va normal de suyo. ¿Sí? Te hago sobre ese ejemplo que vos pusiste una acotación. Había un funcionario en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que se vendría a ser el Departamento de Economía, que tenía que controlar tabaco, drogas y armas, una cosa así. Aslinger se llamaba. ¿En qué época? En la década del 30, el funcionario de Roosevelt. Entonces él vio que le iban sacando presupuestos, que no tenían muchas funciones y tenía miedo que le cerraran la secretaría. Entonces empezó a hacer, ¿qué hago? Me cierran, me quedo en la calle y vamos todos a la calle. Pierdo el poder que tengo, mi cuota de poder. Y empezó esta campaña contra la marihuana. Y él fue, no sé, porque siempre hay una relación intangible entre Hollywood y el poder, y él propuso, o yo diría más bien el Pentágono, ahora, antes sería el Poder Ejecutivo, y él, justo con eso se impulsa la película Madness Kiefer, o Kiefer Madness, que es la locura del porro, que era gente que fumaba marihuana y por fumar marihuana salía a matar gente, se suicidaba, violaba, mataba para robar. Y algo curioso con la marihuana, antes de esta ley, ni la conocía la gente la marihuana, no sabía lo que era, los consumidores... Estás en pleno terreno beckeriano. ¿Cómo se fabrican los outsiders? Estaba muy acotado el consumo, era algo importado, no sabían lo que era eso, y de golpe, a partir de esta ley, empieza a aumentar el consumo y empieza a aumentar el tráfico, porque al estar prohibido construye un mercado negro o un mercado ilegal. Y ahí empieza a pugnar, si hay demanda, una demanda creciente por la prohibición, aparecen grupos criminales que empiezan a pujar entre ellos hasta que en algún momento acuerdan la paz y forman un cártel que domina la producción, distribución, precio, consumo. Es como decir, se le escapó la tortuga. Se ponen a crear, a inventar desviación, y produce todos estos otros efectos que socialmente al sistema social finalmente lo lesionan, ¿no? Pero lo más interesante es que el tipo nunca creyó que la marihuana fuera un gran problema. Tuvo que inventar esa movida porque había algún grupo religioso que estaba haciendo una cruzada contra la marihuana. Activistas morales, emprendedores morales. Tenemos de los buenos y de los malos, pero fabricamos moralidad todo el tiempo, dice Becker. Y cuando fabricamos moralidad, fabricamos raros y normales. Permanentemente. Hasta con las causas que por ahí nos entusiasman a nosotros. Por ejemplo, yo que me considero un militante de las cuestiones de minorías sexuales o de diversidad sexual, 1000 veces me he descubierto como un empresario moral, ¿no? Que realmente, digamos, parece que
finalmente hago de parteaguas tal como cualquier otro emprendedor moral. Bien mal. De hecho, los que hacen lo que haces vos han logrado que cuando yo era estudiante secundario, está bien, hace más de 40 años, un estudiante se enorgulleció de darle una piña a un compañero que era gay, claro, y lo sacaron desmayado. Y hoy en día los jóvenes toman la homosexualidad como algo normal, que pueden optar o no, dependerá de cada uno. Se lo toma de otra forma, sin dudas, incomparable. Antes de ir a la pausa, te hago una pregunta. ¿Power que te gustó? Sí, sin duda, por algo lo traje. Aparte de Guinness y la modernidad, fue el segundo tema que planteé. Yo lo tenía, hemos intercambiado correos, yo lo tenía en mente. Y quiero cerrar con una pregunta, la cuestión en la cual vemos a Becker, que la vas a contestar después del corte. De acuerdo. ¿Se puede decir que los desviados del recital de Olavarría son aquellos que van a tomar leche merengada o yogur? Ok.